sea, viene a ser, vamos a ver, la propiedad obstétrica. Voy a compartir mi pantalla, por favor, ahí. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor, sí se Sí, lo escucha. doctor. Ya, a ver, por favor, ahí. Ya, entonces vamos a ver acá. El tema es propedéutica obstétrica. Ya. Entonces, básicamente, la propedéutica obstétrica se basa en la semiología, ¿no? En técnicas de diagnóstico. Vamos a usar diferentes tipos de exploración para hacer un diagnóstico del embarazo, del parto y del puerperio. O sea, prácticamente vamos a ver cómo es el producto dentro del abdomen, sus envolturas, ¿no? Y el estado en que está el feto dentro y qué relación tiene con la madre. Entonces definimos así como propedéutica obstétrica a la exploración del feto a través de las cubiertas abdominales de la madre y qué relación tiene este feto, o sea, la relación que éste guarda en el claustro materno. ¿Qué actitud guarda el feto dentro del claustro materno? ¿No? Esto es importante para un buen diagnóstico clínico estético y evitar la mortalidad materno-perinatal. Si nosotros no hacemos un buen diagnóstico del estado fetal y del estado en que está el embarazo, ¿no? Y cómo está el bebé, no vamos a llegar a ese buen diagnóstico y eso puede contribuir a aumentar la mortalidad. Puede el feto tener un problema, ¿no? Serio, o puede morir inclusive la mamá y el bebé. Entonces es importante conocer ciertas técnicas semiológicas y en eso se basa la propedéutica obstétrica. Entonces nosotros vamos a comenzar, seguramente sus profesores ya les han adelantado algo, ¿no? Lo que es la terminología que se usa en obstetricia. Ya ustedes saben la fórmula obstétrica, ¿no? Conocen el término gesta y para, ¿no es cierto? Gesta y para. A ver, vamos a conversar. Esta es una práctica, no es una clase teórica, ¿no? Entonces vamos a conversar acá, preguntando a Lisette Carazas. ¿Puede prender su cámara, por favor? ¿Puede parar? Buenas noches, doctor. Ahorita la voy a poner. ¿Sí me ve? Sí, Creo que las sí. gestas, hemos hablado que hay gestas y para, ¿no es cierto? En la fórmula obstétrica. Sí, Usted sabe qué cosas se consideran las gestas, qué significan las gestas. el número de gestaciones. El número de gestaciones que tiene la paciente, ¿no? Incluidas, Sí. ¿qué incluye esas gestaciones? Las que no han sido a término y las que también han sido a término. Y también incluye los abortos, ¿sí? Sí, las que no han llegado a término. Y los embarazos ectópicos, También. también, pues cualquier tipo de embarazo. Puede ser un embarazo a término, pretérmino, un aborto, un embarazo ectópico, ¿no? Y los partos pueden ser partos por cesárea, partos vaginales, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que definir nosotros en lo que es lo que se llama los paras. Entonces, vamos a continuar acá. Entonces, nosotros decimos acá que gravidez, gesta es toda mujer que ha estado embarazada. Por ejemplo, una paciente que nunca ha tenido un hijo se llama nuligrávida. O sea, nuligrávida es la mujer que no ha estado embarazada nunca, ¿no? Si la señora se embaraza por primera vez, se llama primigesta, ¿no? Que gesta por primera vez. Y si la primigesta es ya de mayor de 35 años, se llama primigesta añosa. Y si tiene más de 40 años, se llama primigesta muy añosa, ¿no? Ahora, si es una primigesta, por ejemplo, con una edad entre 15 y 19 años, se llama primigesta joven, ¿no? O adolescente. Y si es una primigesta muy joven, menos de 15 años, y es una adolescente, pero de mayor riesgo, ¿no? Ustedes saben que las mujeres pueden embarazar desde su primera menstruación. Y nosotros, los peruanos, tenemos el récord mundial. El récord mundial, nosotros no hemos sido campeones mundiales en fútbol, no hemos sido campeones mundiales en ningún premio así importante, ¿no?
Pero sí en los libros de ginecología, ustedes van a encontrar, en los libros de Nova, que en algunos libros, van a encontrar que el Perú ha tenido la mamá más joven del mundo. Una niña de 8 años que tuvo una pubertad precoz, que fue violada por un familiar suyo y que embarazó. Y hay una foto de la niña, ahí pueden encontrar la foto, con su embarazo. Y esta señora ahorita ya tiene pues más de 60 años, 65 años, ¿no? Y toda la vida la han entrevistado y la señora ahora ya no, y su nombre es Lina Medina. Pueden ustedes buscar en los libros, ¿no? De ginecología, debe estar ahí, o depende en Google, ¿no? Entonces nosotros en la maternidad de Lima, por ejemplo, tenemos en el primer piso del monoblog donde fueron ustedes la vez pasada a la reunión, en el primer piso hay un pabellón que es de adolescencia. Y en ese pabellón podemos encontrar niñas, ¿no? De 12, 13, 14, 15 años que están embarazadas, ¿no? Entonces es un problema, la gestación, el embarazo en adolescentes es un problema social y tiene, digamos, su patología especial. Son niñas que tienen mala pelvis, están en crecimiento, tienen problemas psicológicos, problemas, ¿no? Diferentes tipos de crecimiento porque están compitiendo el crecimiento de la paciente con el crecimiento del bebé. Bueno, cuando una paciente ya tiene más de 2 hijos, ya se llama multigesta, ¿no? Si tiene más de 5 hijos, más de 6 hijos, perdón, se llama gran multigesta. Entonces, esos términos tenemos que considerar en lo que es la gesta. Ahora, vamos a ver, hay otro término que es la paridad. La paridad, o sea, hemos hablado que es el parto, o sea, la mujer que ha parido, ¿no? Que ha dado luz por cualquier vía, pero el parto se considera cuando una mujer ya tenía un bebé más de 20 semanas o más de medio kilo. Si la mujer tiene una pérdida, por ejemplo, de menos de 20 semanas o menos, de 20 semanas o menos, se considera aborto, ¿no? Entonces el parto se considera cuando la mujer ha tenido un parto con más de medio kilo o más de 20 semanas, ¿entiende? Ahora, si la paciente, por ejemplo, tuviera un parto múltiple, tuvieran gemelos, mellizos, por ejemplo, o trillizos, es un solo parto, no se consideran 3 partos, es un solo parto. Y si el producto no alcanza, como ayer les he dicho, este peso que hemos mencionado, se considera como aborto. Entonces, es importante conocer esta diferencia. Para eso tenemos nosotros que ver este cuadro que tienen que saber. ¿El embarazo dura cuánto? 40 semanas, ¿no es cierto? Y se considera desde más de las 37 semanas hasta las 42 semanas, es un parto a término. Y si es más de las 42 semanas, se llama parto post-término. Y si es menor de 37 semanas, se llama pretérmino desde la semana 21 a 22. Y antes de la semana 20 se llama aborto. Y este aborto se puede clasificar en aborto ovular, prácticamente cuando el embrión es prácticamente como una gelatina, ¿no? Es totalmente, el tejido es blando, ¿no? Es ovular hasta semana 4. A veces muchas mujeres pierden su bebé en este momento y con el sangrado ni cuenta se han dado que era un aborto, ¿no? Es un aborto ovular que ni siquiera necesita un legrado o una aspiración. Luego de la semana 4 hasta la semana 12 se llama aborto embrionario. Y de la semana 12 hasta antes del término se llama aborto fetal, ¿no? Entonces, es diferente un aborto ovular que un aborto fetal. Justamente para el tratamiento tenemos que ver esto. Vamos a tener una clase en donde vamos a hacer el tratamiento con ameo y legrado uterino. Entonces nosotros tenemos que ver en qué momento hacemos un legrado uterino y en qué momento hacemos un ameo, que es una aspiración endouterina, ¿no? Aspiración manual endouterina. Antiguamente, hace años, ¿no? En los años 80 más o menos, del siglo pasado, las pérdidas entre la semana 20 a 28 se llamaban parto inmaduro o aborto fetal tardío. ¿Pero qué pasó? Este término fue desechado porque muchos niños nacían, por ejemplo, a partir de la semana 22 y podían vivir. O sea, había niños que nacían a partir de la semana 22 y vivían. Nosotros tenemos en la maternidad
un niño, ¿no? Que nació, bueno, era de salud. La mamá se controlaba en salud. Y ahí en salud no le dan chance a la señora porque la señora estaba con amenaza de, de parto pretérmino, justo tenía 24 semanas, 25 semanas, ¿no? Y en este momento, si un bebé nace en ese momento de las 25 semanas, es muerte segura, ¿no? Pero ¿qué pasó? La señora vino a la maternidad y, bueno, y nació su bebito a la semana 20, 24, 25, pesaba solamente 680 gramos más o menos, ¿no? Y con el tratamiento digamos, de última tecnología que hay en la maternidad, tenemos nosotros los mejores, las mejores incubadoras, ventiladores neonatales, los especialistas, tenemos surfactantes, tenemos tecnología de punta. Ese bebé logró sobrevivir con ese peso. Cuando pusieron al bebé en la palma de la mano del pediatra, prácticamente alcanzaba la mano nada más. Era un bebé pequeñísimo. Y al final ha estado internado como 6 meses y quizás más en la maternidad. Y al final el bebé salió de alta, ¿no? Y claro, las cuentas le salió a la señora como no tenía CIS, era de salud. Tuvieron que hacerle una rebaja y no sé cómo, qué cosas, no sé cómo hizo para pagar todo eso, porque ella no tenía seguro, el salud no vale en la maternidad en hospitales de Estado. Y ese bebé vive hasta la actualidad y cada año se celebra el Día del Prematuro y le invitan a la señora para que venga. Claro, un bebé que nace pretérmino no es, no es 100% normal. Tiene su patología, como ustedes van a ver cuando hagamos este tema. Hay complicaciones, un gran número de complicaciones y pueden morir también. Las complicaciones principalmente de los pretérminos son que el pulmón no tiene sustancia surfactante. Entonces, ¿qué pasa? Sus pulmones no funcionan bien y pueden morir por asfixia, ¿no? También pueden tener, digamos, un síndrome digamos, de hemorragia de intestino, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos una enterocolitis necrotizante. También tenemos que puede haber problemas de tipo ocular, ¿no? O sea, el bebé puede nacer ciego, o sea, puede volverse ciego, ¿no? Por problemas retinianos. Otro problema que puede tener es a nivel, por ejemplo, del cerebro, puede tener, digamos, a la hora de nacer y no respira adecuadamente, puede tener una parálisis cerebral, ¿no? Y una serie de patologías que tiene este niño. Bueno, entonces eso tienen que saber ustedes en qué momento estamos hablando de un feto a término, posttérmino, pretérmino y un aborto. Solamente les menciono esto para que tengan en cuenta. Ahora, la fórmula obstétrica que ustedes ya, su profesor les ha enseñado en sus hospitales, es gesta para. Ustedes saben que la primera cifra, la A, viene a ser el número total de partos, incluyendo los abortos, los molas, enfermedades molares, ¿no? Molas itiformes, y los embarazos ectópicos. O sea, acá incluye todas las gestaciones que ha tenido la paciente. Sean partos normales, a términos, pretérminos, abortos, abortos molares o embarazos ectópicos. En la B vamos a ver el número total de recién nacidos a término. O sea, a término hemos dicho que es de la semana mayor de 37 semanas y menos de 42 semanas, a término, ¿no? Perdón. Y en la letra C incluimos los bebés pretérminos. Acá también están los posttérminos, por si acaso, a término y posttérminos, pero acá en la letra C están los bebés pretérminos, menos de 37 semanas y más de 22 semanas. Y en la letra D tenemos el número de abortos que ha tenido la paciente, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen más de 3 abortos y ya se consideran, cuando tienen 3 abortos consecutivos, ya se considera una abortadora habitual. Entonces esa paciente de repente tiene algún problema de fondo, alguna cromosomopatía que está ocasionando estos abortos, ¿no? Entonces, y en la letra E tenemos el número total de hijos vivos. Puede ser que la paciente, por ejemplo, haya tenido
perdón, ha tenido 5 hijos, ha tenido 5 partos, pero de repente en un accidente se le han muerto 3 y solamente quedan 2, entonces acá se ponen los hijos vivos que tienen actualmente, hijos vivos actualmente, ¿no? Que pueden haber muerto por otra causa, ¿no? Inclusive de grandes, ¿no? Se incluye los que están vivos nada más. Entonces, la fórmula obstétrica, vamos a ver que acá tenemos, si es G0 para 000, ya el hecho es una paciente nulípara nuligesta. Se considera una paciente nulípara nuligesta. O sea que no ha tenido hijos, no ha gestado, perdón, ni ha tenido partos. Que muchos de sus compañeras deben ser así, gesta 0 para 000, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos acá gesta 4 para 2023. Entonces vamos a preguntar acá a uno de ustedes para que me expliquen. A ver, acá le vamos a preguntar a Jocelyn, a ver, Jocelyn, la delegada, que me explique, a ver, por qué razón, a ver, explícame esa Ya, fórmula estética. Jocelyn, a ver, dime, gesta 4 para 2023. ya. Bueno, la gesta quiere decir pues que ha tenido 4 embarazos, ya sean pretérminos, términos, abortos, el total de todos. El 2 es que tiene 2 hijos bueno, perdón, 2 partos que han llegado a término. El 0 es que, bueno, no tiene embarazos que son pretérminos. 2 quiere decir que ha tenido 2 abortos. Y el 3 sería que tiene 3 hijos vivos. ¿Y cómo se explica? Entonces me he equivocado acá yo a poner esto. ¿Cómo sería la traducción de esto? A ver. Sí, porque serían El número que suma acá, el número de partos a término y el número de partos pretérminos, debe dar la cantidad de hijos que tienes acá. Si ha tenido 2 partos a término, acá debería ser, porque Gemelos. aborto no es hijo, ¿no es cierto? no, no son hijos. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Está Hay una embarazada. rayita, inclusive abajo, una rayita que le han puesto, mira. ¿Qué se te ocurre? Mellizos, ¿Se doctor, gemelos. Claro, pues se acuerdan que ustedes que le dije que los embarazos gemelares se consideran uno. Entonces, uno de los partos ha sido gemelar. ¿Entiendes? Por eso que tiene 3 hijos, pues. O sea, un parto ha tenido 2 hijos, ¿no? Y el otro, un parto normal. Ahora, sumas tú los partos a término más los abortos, son las 4 gestaciones. Entonces, quiere decir que esta señora no está gestando. Entonces, tu respuesta hubiera sido, se trata de una paciente con 4 gestaciones que no está embarazada y ha tenido 2 partos, ¿no?, a término, pero tiene 3 hijos. Pero uno de los partos a término ha sido gemelar. Esa es la explicación, ¿entiendes? A ver, vamos a preguntarle a otro compañero, ¿no? Vamos a preguntarle acá a Rosario del Pilar. Por favor, a ver, dime, Rosario del Pilar, perdón, estamos acá. A ver, el tercero, ¿qué cosa es? A ver, fíjate, ¿puedes decirme? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sería una paciente que bueno, ha tenido 2 gestaciones, tendría un embarazo a término y bueno, ningún embarazo pretérmino, no ha tenido abortos y no tiene hijos vivos. Ujú. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El hijo vivo que está acá debería estar acá, ¿no es cierto? ¿Sí o Bueno, no? debería ser así. Entonces, ¿qué ha pasado con ese bebé? ¿Qué les dije yo? Si el bebé se murió, puede ser que haya muerto al año de edad, depende de la neumonía, a los 6 meses se ha muerto, ¿no? Entonces, acá ponemos los hijos vivos, pero ese hijo no está vivo. De repente se ha muerto después de nacer, ¿no es cierto? Entonces,
esto considera, la señora está embarazada ahorita, ¿no es cierto? Está embarazada porque es su segundo embarazo, pero desde el parto anterior, su hijo se ha muerto, no vive. A ver, tú mismo, a ver, dime esta fórmula estática. A ver, ¿qué dice? Bueno, en ese caso sería una paciente con 5 gestaciones, con 2 embarazos a término, un embarazo pretérmino, un aborto y 4 hijos vivos. Ya, o sea, ¿cómo es? ¿Está embarazada o no está embarazada? Estaría embarazada porque se le agrega. Claro, porque la suma total de eso de 2 más 1 sería 4, pero hay 5, entonces quiere decir que actualmente está embarazada, está gestando. Pero de estos 2, 2 más 1 sería 3, entonces también en este caso se considera que un parto ha sido gemelar, tiene 4 hijos, ¿no? Un parto gemelar. A ver, para todos les voy a dar este ejercicio, a ver. Doctor, Eh, Dime, dime, doctor, antes, dime. lo que pasa, bueno, aquí tengo dudas. Lo que pasa es que, bueno, cuando hacemos la paridad en ese caso, por ejemplo, en el B, me pone 2, pero doctor, aquí no era el número total de recién nacidos. Si, por ejemplo, fuese gemelar, no sería poner 2, o si fuese, en este caso, aquí no sería poner 3, o esa línea que pone en la parte del 2 No, 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 es no, una no, forma de también nomenclatura. escúchame, cada parto, así puede ser quintillizo, es como considera un parto, nada más. O sea, si nacen 3 hijos de un parto, es un parto, no son 3 partos. Ahora, Sí, lo si que tú pasa es ves que ahí justo en que la hay más, diapositiva anterior había colocado número total de recién nacidos más que número total de partos. no, Ahí, sí, verdad, tiene razón, este número total de partos de partos a término. Estos números de partos, estos no son recién nacidos, números de partos a término y número de partos pretérmino. O sea, en realidad, los partos nacidos a término y partos pretérmino. Sí, tienes razón. O sea, en total, recién nacidos, pero nacidos de un parto, ¿no es cierto? Se consideran ahí. Entonces, en este caso sí tienes razón, porque son el número total de partos a término y el número total de partos pretérmino. Eso hay que corregir acá. Sí tienes razón. ¿Estamos de acuerdo, no? Número total de partos a término, número total de partos pretérmino, total de abortos y número de hijos vivos actualmente. ¿Está bien? Acá está, mira, partos a término, partos pretérmino, número de abortos, hijos vivos. ¿Está bien? Ya. Les dejo este ejercicio, a ver. El primero que termine me avisa. ¿Me están escuchando? Sí, ¿Aló, me doctor, se le escuchan? escucha. Sí, doctor. Ya, a ver, hagan ese ejercicio. ¿Alguien lo acabó? Nadie ha acabado, entonces vamos a preguntar a alguien, pues, ¿no? A ver, ¿qué dice Héctor Aecachi? Doctor, el óbito fetal se considera, se pondría en la fórmula como aborto, Ah, está porque bien aborto clarito. mencionó. Tienes que men- interpretar lo que dice ahí nomás. Interpreta lo que dice acá. mm, claro, porque mencionó que aborto es menor a 20 semanas, entonces sería un óbito fetal, ¿no? Pero entonces pondría en abortos uno, o eso es lo que estoy en duda, o no pondría. A O sea, ver, es gesta 2, bueno, partos ceros,
a término 0, pretérmino 0, abortos 1 y 0, ¿no? Está mal lo que dices tú, está mal, está mal, está mal. A ver, ¿quién tiene una idea mejor? A ver, Doctor, ¿alguien? A doctor, ver, sería gesta 3, ya, bueno, a término 0, ya, pretérmino 1, uno, aborto 1 y 0 uno, vivos. exactamente, pues. Explicamos entonces. Acá dice que la señora ha tenido un aborto. Ese aborto va acá, uno, ¿está bien? Ya. Pero dice que ha tenido un parto de 32 semanas. Parto a las 32 semanas, ¿qué cosa es? ¿A término o pretérmino? Hablen. Pretérmino. 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 Entonces va acá, pues uno. Acá va uno. Entonces hacemos uno, uno. Y dice que ese bebé ha fallecido. Entonces no vive. Entonces se pone cero. ¿Ha tenido partos a término? Tampoco. Entonces acá se pone cero. Pero ha tenido, entonces, y dice que está gestando actualmente 18 semanas. Entonces sería un aborto más un parto son dos. Entonces sería gesta 3, como dice el gobierno. Gesta 3 para cero, un parto pretérmino y un aborto y 0 hijos vivos. Ancachi, ¿te diste cuenta o no? Sí, leí mal, doctor. Pues tienes que leer pues, lo que dice acá. Si dice que ha tenido un parto a las 32 semanas, es un parto pretérmino. Pero dice que ha muerto, entonces 0 hijos vivos. Y ha tenido un aborto, el aborto va acá. Pero está gestando, entonces es un embarazo más. Gesta 3 para 0, 1, 1, 0. ¿Alguien tiene alguna duda para explicarle? ¿Todos han entendido? Eso tiene que hacerlo rápidamente cuando ustedes hagan su historia clínica. Cuando ustedes sean internos de medicina y estén rotando por las salas de obstetricia, tienen que manejar esto rápidamente y tienen que interpretar esto en la forma obstétrica. Bueno, jóvenes. Entonces, ¿el embarazo cuánto dura? El embarazo dura 40 semanas, 280 días, según desde la última regla, ¿no es cierto? En meses solares son 9 meses solares y 10 meses lunares. Entonces, por ejemplo, tú le dices, señora, usted tiene ahorita 32 semanas de gestación, ¿no? Según la última regla. Y la señora te dice, doctor, tengo 32 semanas, entonces 32 entre 4, tengo 8 meses de embarazo. No es así. No se divide entre 4, porque los meses no tienen 4 semanas, no tienen 4 semanas exactas, como febrero. Los meses tienen 31 días o 30 días. Entonces, esos 3 días que quedan, esos 3 días que van quedando de cada mes, en 9 meses son 3 por 9, 27 días, que son 4 semanas más. Por esa razón, que los 9 meses son 40 semanas. Entonces, el embarazo no dura 10 meses, 9 meses, 40 semanas. Entonces, a los 9 meses son 40 semanas. 36 semanas son 8 meses. 32 semanas son 7 meses. 28 semanas son 6 meses. Y 24 semanas son 5 meses. Entonces, muchas pacientes nos hacen problemas. Doctor, tiene que operarme ya, porque yo ya tengo 8 meses, ¿no? ¿Por qué? Tiene 32 semanas. Ella piensa que 32 semanas lo divide entre 4 y tiene 8 meses, ¿no? Y en realidad tiene 7 meses nomás. Entonces, el feto, por ejemplo, va creciendo, digamos, en las semanas, y al final llega a un bebé de 40 semanas. Entonces, el crecimiento es, digamos, paulatino, se van formando todos los órganos y un bebé ya a partir de la semana 34, más allá de la semana 34, es un bebé ya que puede respirar solo, porque ya se ha formado la sustancia tensioactiva, o sea, ya el pulmón ha madurado y puede tolerar, digamos, el nacimiento, ¿no? A partir de la semana 35. Antes de la semana 34, 34 menos, es un bebé pretérmino que tiene el pulmón inmaduro y puede morir por problemas de falta de la sustancia expectante tensioactiva, la lecitina y fingomelina. Entonces es un feto que puede tener una asfixia neonatal, ¿no? Por pulmón inmaduro, ¿no es cierto? Entonces lo normal es que los niños nazcan a término, ¿no? Pero ya un bebé, por ejemplo, de 38 semanas se considera a término y puede nacer por cesárea. Por ejemplo, supongamos que tiene una paciente cesárea anterior 2 veces. Y nosotros no debemos permitir que una cesárea 2 veces tenga parto normal porque se puede romper la herida. Entonces, esa cesárea 2 veces la tenemos que programar
para que no llegue al parto. Imagínate que llega a la madrugada, a las 3 de la mañana con contracciones con una dilatación de 5 centímetros con el útero roto. Se ha abierto sería. No tenemos que llegar al parto. O sea, no podemos permitir que esa señora llegue a las contracciones. Entonces, esa paciente debe ser programada a partir de la semana 38 o 39, ¿no? Bueno, otra cosa que tenemos que ver es, sabiendo la última regla, la fecha de la última regla, nosotros tenemos que calcular la fecha probable de parto. Tenemos que calcular la fecha probable de parto. Y para eso nosotros tenemos 3 reglas. La regla de Wohl, la regla de Nagel y la regla de Pinar. La que nosotros usamos en los hospitales es la regla de Nagel. O sea, aquella regla en donde nosotros a la fecha de la última regla le agregamos 7 días y le restamos 3 meses si se puede, o sumamos 9 meses según sean los meses que... Por ejemplo, a febrero no vas a restar 2, pero tienes que aumentarle 9, ¿no? Y si es a partir de abril, le aumentas le aumentas, por ejemplo, si es a partir de abril le puedes restar 3 meses, ¿no? Si es febrero le aumentas 9 meses, o enero también. Esa es la regla de Nagel, es sumando 7 días. La regla de Wohl es igualita, pero en este caso se suman 10 días, ¿no? Y la regla de Pinar es una regla ya en donde se suman 10 días a la fecha que terminó la última regla. Y se restan 3 meses, ¿no? Es una regla que está en desuso porque la mujer no tiene reglas regulares, ¿no? Los periodos menstruales son diferentes de una mujer a otra. Entonces, ustedes tienen que aprender esta regla, la regla de Nagel, para calcular la fecha probable de parto. Pero para esto hay requisitos, ¿eh? ¿Qué requisitos existen? Vamos a ver acá. Vamos a hacer este ejercicio. Yo les voy a decir los requisitos después ya. Calcúlenme ustedes la edad gestacional de una mujer que su última regla ha sido el 5 de septiembre del año 2022 y qué día va a dar luz, fecha probable de parto y la edad gestacional. A ver, ¿cómo lo hacen? El día de hoy estamos en... Bueno, eso lo he puesto para el día... ¿Qué día va a ser la práctica? El martes, ¿no? El martes 11, ¿no? Ya. ¿Qué día tendría, cuántas semanas de embarazo tendría el día 11 de abril? ¿Me han entendido? Primero me calculan, según esta fecha última regla, la fecha probable de parto y la edad gestacional hace 2 días. A ver, póngase a hacer y el primero que responda, pues me avisa, ¿eh? Si no, preguntamos. Están con lapicero y papel, ¿no? El 12 de junio sería del 2023 la fecha probable de parto. Ya, ¿cómo has hecho? A ver? Has Con la aplicado la regla, regla en la guerra. ¿Cómo has hecho? A ver? ujú, se Perdón. le agregan, claro, Ya, ya, dime. 10 Le días, agrega- menos le 3 agregas, meses, perdón, 7 días, perdón, 7 días ya, y sale el día 12, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más has sí, hecho? menos 3 meses, Sí, ya sale junio, ¿no? ¿De qué y se le año? aumenta un año más al Ya, 2000. entonces el 12 de junio del 2023. Perfecto. ¿Y la edad gestacional, cuánto te sale? Estoy calculando. Ya. A ver, dime, calcula al día de hoy o antes de ayer. ¿Alguien más ya ha terminado? Viene la paciente y dice, doctor, yo mi regla ha sido el 5 de septiembre. Ya, señora, entonces tiene que decirle, usted, su parto está programado para el 12 de junio del 2023. Ya. Pero ¿cuántas semanas, cuántos embarazos tengo ahorita? ¿Cuántas semanas? ¿Ah? 30 semanas, doctor, más 6 días.
30 semanas y 6 días. ¿Ya? ¿Cómo te llamas tú? Campuzano, pero es al 11. O ¿Ah? sea, al 11 de abril. Sí, el 11 de abril. A ver, vamos a ver, Campuzano, vamos a ver si estás en lo cierto. Vamos a ver. Mira, acá está. Entonces, eso es lo que dijo tu compañero. Según la regla de Nagel, se agrega 7 días y llegamos al día 12, ¿sí? Le restamos -3, sale el 12 de junio del 2023. Correcto. Ya. Ahora, la edad gestacional el día 11 de abril del 2023. ¿Cómo sacamos esto? Por dos métodos. El método de los palotes, o sea, ¿no? Y el método de sumando los días. A ver, atienden acá. El 5 de septiembre fue su última regla. Entonces decimos el 5 de septiembre al 5 de octubre, un mes. Al 5 de noviembre, 2 meses. Al 5 de diciembre, 3 meses. Al 5 de enero, 4 meses. Al 5 de febrero, 5 meses. Al 5 de marzo, 6 meses. Y al 5 de abril son 7 meses. Entonces, estos son 7 meses. Le multiplico por 4 semanas que tiene cada mes, 4 semanas. Pero cada 3 meses le agrego una semana. ¿Entiendes? O sea, acá hay 3, 6, 7. Por 4 semanas, le multiplico son 28, más 2 que le agrego cada 3 meses, me sale 30 semanas. Pero eso es al 5 de abril. Pero del 5 de abril al 11 de abril o al 12 de abril que estamos ahora, ha pasado una semana más. Entonces, sería 31 semanas. ¿Entienden? ¿Alguien ha entendido esto? Jóvenes. Sí, se entendió, doctor. A ver, Lisette Carazo, ¿se entendió o no entendió? Sí, doctor, sí la entendí muy bien. Ya, ahora vamos a ver. Perdón, ¿dónde estamos acá? Ya. Pero hay una regla que es con los días. Acá vamos a ver. Miren acá. Supongamos que yo no quiero usar los palotes. Entonces digo acá, ya, el septiembre, ¿cuántos días tiene? 30. Entonces, para el día 30, me faltan 25 días en septiembre, ¿no es cierto? Octubre tiene 31 días, noviembre tiene 30, diciembre 31 días, enero 31, febrero 28, marzo 31, y llego al 11 de abril, o al 12 o al 13 de abril. Entonces sumo la cantidad de días que ha pasado y me sale 218 días. Lo divido entre 7 y me sale 31 semanas un día, más exacto todavía. Igualito a 31 semanas, 31 semanas. O sea, ustedes pueden hacerlo por los dos métodos. Yo generalmente hago esto, más exacto, pero para esto ustedes tienen que saber cada mes cuántos días tiene, ¿no? Tiene que ir a memorizarse. Entonces ustedes rápidamente agarran y van sumando, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta abril. Y el 11 de abril, y suman todo y lo dividen entre 7 y te sale la cantidad de semanas que tiene la paciente. Entonces, esos dos métodos pueden usar, ¿m? Para calcular que la edad gestacional el día de hoy. Entonces la señora le dice tiene 31 semanas. Entonces, 31 semanas equivale a cuántos meses más o menos de gestación. A ver, preguntamos acá al amigo Albeniz, Eduardo Campuzano, ¿no? Serían 30, 7 31 semanas, ¿cuántos meses después? meses y un poquito más. No, hijo, mira, acá, yo te había dicho acá, mira, vamos a regresar, acá está bien claro. 32 semanas son 7 meses. ¿Te acuerdas o no? O sea, tiene 31, le falta una semana para llegar a 7 meses. Así es. No le voy a decir que tiene 8 meses, ¿no? Eso tienen que explicar bien a la paciente, ¿eh? Porque hay algunas que se ponen bravas. Y dice, doctor, usted no me quiere operar, mi bebé se está pasando de tiempo, ya el otro doctor me ha dicho que tengo ya 8 meses, y usted me dice que tengo 7 meses. Y se ponen así, en ese plan. Hay que explicarles bien. Bueno, entonces seguimos acá y vamos a llegar a ver otro tema. Ya, entonces, ¿han visto ustedes esto que hemos mencionado? Que ya está claro para ustedes, ¿no? Bueno, la edad gestacional. Ahora, vamos a ver acá que la edad gestacional, a una paciente no se acuerda de su última regla. Dice, doctor, yo no me acuerdo de mi última regla.
No me acuerdo de mi última regla. No sé, porque yo estaba usando píldora y no me daba cuenta que estaba embarazada, o recién me daba cuenta de embarazada cuando estaba embarazada, cuando ya estaba ya, cuando ya mi regla estaba un poco grande. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Se calcula la edad gestacional por altura uterina. Por altura uterina. Entonces, para eso tienen que usar la regla de McDonald. La regla de McDonald es que ustedes van a multiplicar la altura uterina en centímetros por 8 séptimos y te sale la edad gestacional en semanas. Supongamos que la altura uterina tiene digamos, ustedes tienen una altura uterina de fondo de 28 centímetros, ¿no? ¿Ya? Entonces ustedes multiplican 28 por 8 entre 7, ¿no? Entonces ahí le va a salir la edad gestacional en semanas. También la pueden calcular en meses lunares, pero eso no se usa. Lo que usamos es la regla de Madonna, es en semanas y acuérdense, regla de Madonna es la altura uterina por 8 céntimos. Pero para esto la paciente no tiene que ser obesa, pues. No tiene que ser una paciente, por ejemplo, gemelar o trillizos. Esto se aplica en pacientes que tienen embarazos únicos, pacientes delgadas, pacientes que estén encefálicos, no intraverso ni hipodálico, pacientes que no tienen polidramios, que no tienen miomas, ¿no? Pacientes, ¿y cómo se hace la medición de la altura uterina? Acá, por ejemplo, está mal, pues, bueno. En la mañana les estaba explicando, ayer creo a sus compañeros, cómo es la manera de agarrar el centímetro. Eso es así. Mira, primeramente ponen, acá tienen que hacerlo sin ropa, pues, primeramente. Y la paciente tiene que estar echada sin almohada. Entonces la paciente se le dice, se le pide que se relaje, señora, no me puje, bote el aire, ¿no? Entonces ponen una manito en el pubis y agarran el centímetro, pero no lo van el centímetro no lo van a hundir, sino ponen así, el centímetro lo ponen entre el dedo, índice y medio, y con el dedo meñique lo ponen al fondo, y a esa altura ustedes miden la altura uterina, a esta acá. Esa es la manera de medir la altura uterina. No se aprieta el centímetro hasta el fondo, sino lo que va al fondo es el dedo meñique con el dedo anular. Entonces ustedes con el dedo índice y el dedo medio cogen el centímetro y pueden medir de esa manera, pero tratando de coger la sínfisis pubiana. Entonces de esa manera, por ejemplo, acá hay un ejercicio que dice altura uterina en centímetros por 8 céntimos. Por ejemplo, si la altura uterina mide 28 por 8 céntimos, me va a dar 32 semanas de gestación. Ese es en caso de que la paciente no sea obesa, que no tenga polidramios, que no sea gemelo, que no tenga miomas, ¿no? No efecto esté transverso, nada. Bueno, acá dice, ¿en qué condiciones está aumentada la altura uterina? La altura uterina está aumentada, por ejemplo, cuando hay embarazo molar. En una paciente que tiene mola, el útero va a crecer el doble, ¿no? Crece rápidamente el útero, ¿no? Se llena de vesículas molares y uno, no hay relación con la edad gestacional. También la altura uterina aumenta con el embarazo gemelar, con el polidramios, si hay ascitis, ¿no? O sea, un tumor abdominal, por ejemplo, un mioma o miomas, ¿no? Pero también puede haber lo contrario, que la altura uterina sea muy pobre, ¿no? Un crecimiento uterino lento. ¿En qué caso es esto? Por ejemplo, el niño es de bajo peso, o el feto está en transversa, o hay oligoamnios, ¿no? Ya les he mencionado a sus compañeros en la mañana, vamos a preguntarles a ver, ¿en qué casos hay oligoamnios y en qué casos hay polidramios? A ver, según lo que me han. A ver, mi grupo que estaba ahí, me pueden decir, ¿cuándo hay un oligoamnios? ¿Alguien del grupo? Cuando hay un crecimiento fetal insuficiente, doctor. Claro, cuando la placenta, por ejemplo, no funciona bien, como ya le he mencionado, como hemos visto en el caso clínico en la mañana, ¿no? Por ejemplo, hay una placenta, por ejemplo, que no funciona bien, entonces el feto, ¿qué hace? Hace una redistribución de flujo, manda más sangre a su cerebro y menos sangre al resto del cuerpo, o sea, hace una redistribución de flujo, o sea, una vasodilatación central y una vasoconstricción periférica. Entonces, al riñón no le va a llegar tanta sangre, el filtrado glomerular disminuye y el feto no orina mucho. Y ustedes saben que el líquido amniótico, el 80% es orina fetal. Y lo contrario, cuando hay polidramios,
En diabetes gestacional. En diabetes gestacional. Por ejemplo, una paciente, por ejemplo, diabética, la mamá es diabética, y ese azúcar, la glucosa elevada, le pasa al feto. Y como todo diabético, el fetito va a comenzar a orinar demasiado. Entonces va a haber más líquido amniótico, entonces hace poliramnios, ¿no? Y lo mismo también hemos visto de un caso de transfusión feto-fetal, en donde había una paciente, una paciente gemelar, pero con una sola placenta, monoamniótico bicoriónico. Entonces, ¿qué pasa? A un bebé le pasaba más sangre, por la placenta le pasaba más sangre que al otro. Entonces, un bebé estaba anémico, el otro estaba pletórico, ¿no? Y ese bebé que estaba con bastante líquido tenía polirámeos y el otro tenía oligoamnios. Entonces, son patologías que ustedes van a tener que estudiar más adelante, ¿no? Bueno, entonces, ya hablamos, por ejemplo, de oligoamnios y polirámeos, ¿no? También un feto no puede crecer muy bien cuando está mal formado. Por ejemplo, un feto que tenga, por ejemplo, una displasia esquelética, ¿no? O un problema, digamos, malformativo, no va a crecer tanto, ¿no? O puede ser que el feto sea muerto, un aborto retenido, ¿no? O el bebé esté muerto, ¿no? Depende, no crece porque ya se ha muerto ya hace varias semanas. Bueno, joven, entonces, pero ¿qué pasa? Eh, les van a preguntar esto, ¿cuáles son los puntos de referencia que ustedes más o menos deben decir para calcular la edad gestacional por la altura uterina? Bueno, si la altura uterina ustedes lo consideran a nivel de la sínfisis púbica, más o menos dicen que tiene 12 semanas. Si está a nivel del ombligo, a nivel cicatriz umbilical, 20 semanas. ¿Entiende? Si está en medio entre el pubis y el ombligo, tiene 16 semanas. ¿Entiende? Si está a nivel del apéndice, digamos, al apéndice sifoides, cuando llega prácticamente al borde costal, tiene 36 semanas. Y si está entre la línea media, entre el ombligo y el borde del apéndice sifoides, tiene 32 semanas. Pero un feto a término, ya cuando tiene 9 meses y 40 semanas, la barriga, la señora dice, doctor, mi barriga me ha bajado, dice. ¿Qué pasa? ¿Por qué disminuye la altura uterina? Porque el feto ya se ha encajado, se ha introducido dentro de la pelvis, entonces ya la barriga le ha bajado, ¿no? Entonces ya es menor ya la altura uterina. Entonces, esto tienen que ustedes saber, ¿no? Si lo encuentran a nivel de la sínfisis pubiana, ¿no? O a nivel del ombligo, o a la parte media, 12, 16, 20 semanas. Si está a nivel costal, 36 semanas. Si está en punto medio entre el ombligo y la apéndice sifoides, 32 semanas. Y esto de acá ya es cuando el feto ha encajado, ¿no? Esos son puntos anatómicos de referencia que son importantes conocer para tener en cuenta la edad gestacional. Ahora, supongamos que la paciente dice, doctor, yo no me acuerdo mi última regla. Y ustedes tampoco pueden medir la altura uterina porque la paciente es gorda, pues, obesa. O tiene algún problema, ¿no? De repente está podálico, está transversa. Ahora, ¿qué edad gestacional le pongo a la señora? Entonces, dan mano a lo que es la ecografía. Bueno, antes de eso, antes de la ecografía, le preguntan a la paciente, señora, ¿cuándo se comenzó a mover su bebé? Cuando el bebé es pequeñito, chiquito, por ejemplo, antes de la semana 20, por ejemplo, este es un embrión que mide 12 semanas, ustedes van a ver que tiene movimientos y puede estar, digamos, volteándose, pateando, pero no va a chocar sus extremidades, la paciente no va a sentir movimientos fetales porque es como si tuvieran ustedes un vaso de agua, en un vaso de agua un pedacito de hielo chiquito, ¿no? Ustedes lo mueven y se siente. Pero ya cuando el bebé llega a la semana 20, 21, ya va a tener pataditas, ¿no? O sea, la paciente va a percibir los primeros movimientos fetales a partir de la semana 20, 21 de la gestación. Entonces dice, doctor, sí, para el día de Navidad comencé a sentir los movimientos de bebé que me pateaba ya más fuerte. Ahí comencé a sentir los movimientos de bebé. Ya, entonces más o menos en esa etapa tendría 20, 21 semanas de gestación. Entonces, eso es calcular la edad gestacional por los movimientos fetales. Eso es a grosso modo, no es exacto, pero más o menos le da una idea. Y el otro es por la ecografía. Cálculo de edad gestacional por ecografía. Supongamos, este es un embrión, por ejemplo,
que tiene 10 milímetros desde la longitud corona nalga. O sea, corona nalga significa del vértice de la cabeza, ¿no? Y hasta la nalga, hasta la región caudal. Mide 10 milímetros. Entonces, cuando un embrión mide 10 milímetros, la máquina te dice, este embrión tiene 7 semanas. 7 semanas. Entonces, vamos a ver acá. Esta señora, que no se acuerda su última regla, ¿no? Y entonces usted dice, ustedes tienen que pedir la primera ecografía. No le pidan la última ecografía, pidan la primera ecografía antes de la semana 12, porque esa es la más exacta. Tiene una variación, si lo hacen diferentes ecografistas, ¿no? Y tiene una variación más o menos de 1 o 2 días nada más. En cambio, si ustedes piden la última ecografía, por ejemplo, del tercer trimestre, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que pueden pesar 4 kilos 500 y otros pueden pesar 2 kilos y medio y los dos tienen 40 semanas. Entonces no se debe sacar no se debe pedir una ecografía muy tardía, sino precoz, antes de la semana 12 del primer trimestre. Por ejemplo, en este caso, la señora nos ha traído una ecografía del 24 de octubre con 7 semanas. Entonces, ¿cuántas semanas tendría el de hoy? Del día de hoy, a ver, el 11 de abril. Calculen, a ver. Les traen esta ecografía, es el único dato que tienen, y ustedes tienen que saber el día de hoy, o 11 o 13 de abril, ¿cuántas semanas tiene? Calculen, calculen. ¿Están haciendo? ¿Alguien ha acabado? A ver, ¿hubo cabezas? ¿Cabeza? ¿Qué fue? Sí, doctor, buenas noches. Dime, ¿cómo fue? ¿Alguien se atreve a dar la respuesta? Algo de 22 semanas, doctor. Ya, ¿cómo te llamas tú? ¿Acachi? Sí, sí, doctor. Tú dices 22, ¿no? Ya, a ver, ¿quién otro dice? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver. Cristina, a ver, Cristina. ¿Quién más dice? A ver. A ver, Diego Becerra. Doctor, podría ser 23 semanas con 4 días. Ya, tú dices 23 semanas con días. Otro. Luis Paul. Cada uno da el resultado, ¿verdad? ¿Qué cosa sale? Puede ser de 23 días, 23 semanas, 22 semanas, dicen ahí. ¿Nadie más? 23 semanas. Ya, a ver, Cristina, 23 semanas. Ya, vamos a ver, entonces, vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Ya, entonces dice acá, primero con el 24 de octubre. Entonces calculamos la edad gestacional el día de hoy, 11 de abril, porque esto lo preparé para el día martes, ya. Entonces hacemos el conteo de los días, ¿no? Octubre, ¿cuántos días tiene? 31 días. Entonces, para llegar al 31 faltan 7 días, para fin de mes, ¿no es cierto? Noviembre tiene 30 días, diciembre 31 días, enero 31, febrero 28, marzo 31, y abril tiene 11. Y si ustedes suman esto, me sale 169 días. Y si lo divido entre 7, me sale 24 semanas. Pero, ¿qué pasó? Son 24 semanas. Pero ya tenía, en esa oportunidad, el 24 de octubre tenía 7 semanas, entonces tengo que sumar 24 más 7, pues. No se olvidaron de sumar.
porque ahí tenía 7 semanas. Entonces estamos sacando la cuenta desde ese día hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 24 semanas, pero ya tenía 7 semanas. Entonces ustedes tienen que sumar las 24 semanas más los 7 días, entonces tiene 31 semanas. Es la misma paciente que estamos revisando anteriormente, también igualito. Esta paciente, ya hemos visto cuándo es su última regla, ¿no? Pero ahorita la estamos viendo por ecografía. Eso es lo que tienen que hacer, jóvenes. Solicitar la primera ecografía y luego sumar desde el día que ha tenido la primera ecografía hasta el día de hoy cuántos días han pasado, dividirlo entre 7 y luego sumar. Por acá te puede decir que ha tenido 8 semanas, 9 semanas, entonces tienen que sumarle las semanas que te dice, pues, ¿no? ¿Han entendido o no? ¿Alguien no ha entendido? Por favor, estamos en una práctica. Si alguien no ha entendido, por favor, dígame con toda confianza, doctor, ¿puede repetir? No ha entendido, no me molesto. Claro, Sí, está entendido. ¿se entendió? A ver, ¿qué dice Cristina? ¿Entendiste o no entendiste? Sí, doctor. Se le sumaba más 7. No sumaste, pues. Sí. Ya, entonces, ese es el cálculo. Generalmente, nosotros en el software que tenemos en la maternidad, para nosotros determinar la edad gestacional, ya hay un software en donde tú pones, por ejemplo, la primera ecografía y le pones cuántos días tiene ahí. Entonces, por ejemplo, puede ser 7 semanas y 4 días. Y entonces la máquina te bota la edad gestacional automáticamente. Ya no hay necesidad de calcular, porque el software ya está ya, que le introduces en tal fecha, ha tenido tanta edad gestacional con tantos días, entonces la máquina automáticamente ya te dice, tienes tantas semanas el día de hoy. Inclusive te dice la última regla. Te calcula la última regla por la primera ecografía. Bueno, esa es la tecnología que estamos, porque ahorita todas las historias son digitales, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué yo les digo que debemos de pedir una ecografía en el primer trimestre? ¿No? En el primer trimestre hay una falla más o menos de 2 días nada más. El primer trimestre se considera semana 12. En el segundo trimestre ya hay una falla de 1 semana. Y en el tercer trimestre hay una falla de 2 semanas, inclusive más. En el primer trimestre nosotros vamos a medir la longitud corona nalga, o sea, la longitud de la cabecita a la nalga. Entonces, tendría que ser ya un ecografista demasiado, pues, un malazo porque no mira bien esto, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que el bebito debe estar en hiperextensión y debe estar en esta posición bien erecto, o sea, tiene que estar derecho, ¿no? No va a estar empezando a medir, digamos, una parte que le falta. Entonces, tenemos la longitud corona nalga, se llama corona nalga, corona rabadilla o longitud cráneo caudal. LSN, LSR, LSC. Esas son las medidas que se toman en las primeras 12 semanas. Pero ya un feto que tiene, por ejemplo, ya 14, 15, más de 14 semanas, ya tenemos que hacer otras medidas ya. Tenemos que medir el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur, ¿no? Que esto se llama biometría fetal. Entonces, estas son las medidas que hacemos en la biometría fetal, ya un feto ya más grande. Medimos el diámetro biparietal de la cabeza, medimos la circunferencia cefálica, medimos la circunferencia abdominal, ya medimos también el fémur, ¿no? Entonces, por ejemplo, para medir la circunferencia cefálica, perdón, el diámetro biparietal, tenemos que tener en cuenta acá dos estructuras que son los tálamos ópticos, ¿no? El cabo en el septo pelúcido y acá está el cerebelo, ¿no? Entonces, el diámetro biparietal se toma desde la tabla externa a la tabla interna. Por ejemplo, acá el índice de diámetro biparietal, 53 milímetros, ¿no? 22 semanas, un día te da la máquina, ¿eh? Acá, por ejemplo, la secuencia abdominal, estamos viendo, ¿qué vemos acá? La columna vertebral, la arteria aorta, ¿no? Vemos el estómago, el hígado y la vena umbilical. Entonces, ese es el punto de corte donde debemos ver estas estructuras, ¿no? La columna vertebral, la vena aorta, la arteria aorta, la vena cava, el estómago, el hígado, la vena umbilical. Y la emergencia del cordón umbilical. Este es el plano en donde debe tomarse la circunferencia abdominal, que inclusive es la que determina el peso fetal, determina el peso del feto. Y la longitud del fémur, que medimos de la parte proximal a la parte distal, ¿no? La parte proximal, la parte distal del fémur, ¿no?
en toda su extensión. Por ejemplo, acá este fémur mide 54.9 milímetros, casi 55 milímetros, y la máquina me está arrojando que tiene 29 semanas, más o menos. Y con las otras medidas que ya han hecho, ya ha salido que tiene 30 semanas, 3 días, con las demás medidas, ¿no? que de este paciente, ¿no? Entonces, acuerden ustedes que en el primer trimestre basta medir la longitud craneocaudal, corona análoga o corona rabadilla, que es la misma cosa, y ya a partir de la semana 14, 15, segundo trimestre y tercer trimestre, ya tenemos que hacer la biometría fetal con todas estas medidas que estamos viendo acá, que nosotros los ecografistas tenemos que hacer. A ver, ¿por qué razón le digo que deben pedir una ecografía precoz? Si yo le pido, por ejemplo, a la señora A, vamos a ver que supongamos que tenemos 3 señoras, 3 pacientes, la señora A, la señora B y la señora C. A las 3 mandamos a hacer una ecografía el mismo día, por ejemplo, que se ha hecho a la paciente acá, por ejemplo, que se hizo la ecografía el día 24 de octubre, acá. Entonces, a la misma señora, a las 3 señoras, el 24 de octubre tenía 7 semanas. Pero ¿qué pasa? La señora A es diabética y es obesa, ¿no? Su papá, su mamá es diabético, ¿no? Entonces, le hacemos un control a la señora a la semana 32, o sea, esperamos a la semana 32, pasa la semana 32 y vemos un feto grande, ¿no? En la semana 32 y vemos un feto macrosómico, ¿no? Y ya está pesando 2,5 kilos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta señora B es normal, es una paciente que no tiene ningún problema, no es diabética, se alimenta bien, toma su vitamina, no es anémica, nada, y su bebé normalmente a la semana 32 pesa 1,8 kilos. ¿Entienden? Y la señora C, ¿qué pasa? La señora C tiene un problema de anemia, o de repente su bebé tiene un problema malformativo, ¿no? O tiene de repente una enfermedad, por no tiene infección urinaria, o problemas, por ejemplo, de placentarios, ¿no? Entonces a las 32 semanas su feto pesa solamente 1,2 kilos. Entonces ya tiene una restricción del crecimiento uterino. Las 3 tienen 32 semanas. Entonces, si ustedes le piden la última ecografía, este bebé le va a parecer como que tuviera ya 8 meses de embarazo. Esta que tiene, digamos, 32 semanas tiene 7 meses y esta que tiene 6 meses. Entonces, son diferentes, pues, porque uno crece más y el otro crece menos. Entonces, tienen que pedir esta ecografía, porque al comienzo los bebés todavía no sube la noxan y el crecimiento en estos días, la falla es de días nomás. Por esa razón se debe pedir una ecografía precoz, antes de las semanas 12. Por eso cuando el paciente dice, acá tengo la última ecografía. No, señora, no me dé la última, deme la primera ecografía para sacar bien la cuenta, cuántas semanas tiene. Esa es la razón. Porque hay problemas que pueden ocasionar macrosomía fetal o restricción de crecimiento intrauterino. Bueno, también nosotros podemos calcular por la altura uterina el peso del feto, el ponderado fetal. Y aplicamos la regla de Johnson, que hace compañeros que están tratando conmigo lo aplican muy bien. Para calcular el peso del feto, aplicamos la regla de Johnson, que es la altura uterina menos K por 155. Y eso me va a dar el peso fetal con una variación de más o menos 200 gramos. Pero este K puede tener dos valores. Puede ser 11 o puede ser 12. 11 es cuando la cabeza está encajada. Y 12 si la presentación no está encajada. Entonces tenemos que saber qué cosa es una cabeza encajada y qué es una cabeza no está encajada. ¿Alguien tiene una idea? A ver, vamos a preguntarle acá al amigo. A ver, Luis Paul. Luis Sí, Paul doctor. Carrizo. ¿Qué es una cabeza ¿Me escucha? encajada? Eh, ¿Qué es una cabeza encajada? Cuando la cabeza está a la altura de la espina ilíaca, Ya, o sea, está en cero. claro, 0 Si está en -1 no está encajada, ¿no es cierto? o en número 3 de nada, ¿Perdón? 0 o 3 en la otra escala. Bueno, a ver, decide, ¿en cuánto está la cabeza? ¿En qué? ¿En 0, o en 1, o en 2, o en 3, en -1? ¿Qué es eso? En la escala de Lie sería 0. Ya, ahí se llama encajada. Pero si está en -1, no está encajada.
No, ¿Ah? doctor. No, No doctor. está encajada. A ver, ¿qué dice Caterina Susana Cárdenas? Cárdenas. ¿Estás ahí? Caterina Lee. No contesta. A ver, Daniel Bautista. Daniel Bautista. Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, doctor. A ver, dime, pues, ¿cómo es eso de cabeza encajada? Bautista no está, ¿no? Sí, A doctor, ver, dígame. Buenas. sí, te estoy preguntando, ¿a qué se considera una cabeza encajada? Cuando el feto desciende a nivel 2 de Hodge, ¿De Hall? ¿Qué es Hall? Ya, en la vamos escala a de ver Hodge. esto. Ya, vamos a ver acá qué cosa encajada. Va. Entonces, vamos a ver qué cosa es encajada o no para ver la regla de Johnson, que vamos a aplicarlo esto, por favor. A ver. Encajamiento de la cabeza fetal. Vamos a explicar, mira, nosotros lo que vamos a considerar es, en la pelvis hay un estrecho superior, ¿no es cierto? Hay un estrecho medio y un estrecho inferior. En el estrecho medio está la espina ciática. Ustedes cuando el vértex de acá de la cabeza fetal, llega a cero, ¿no? Está a nivel de las espinas ciáticas, ¿no? Pero la distancia que hay entre la espina ciática y el borde superior de la pelvis es 5 centímetros. Entonces nosotros consideramos acá un centímetro abajo sería -1, un centímetro más allá sería -2, -3, -4 y -5 ya prácticamente es la parte del borde ya. Entonces, ¿cuándo se considera una cabeza encajada? Cuando el diámetro biparietal que se toma a esta altura, ¿no? Ya ha sobrepasado el estrecho superior. Pero para eso hay que saber que el punto donde se toma el diámetro biparietal, esa altura, y de acá hasta el vértice mide 3 centímetros. 3 centímetros. Entonces, imagínense usted, si la cabeza llega, este vértice llega a cero, ya este diámetro biparietal ya está, ¿a dónde está? Está más o menos ya ingresado 2 centímetros, ¿no? Por debajo del estrecho superior. O sea, ya está encajado. Cuando está en cero, ya ha avanzado 2 centímetros y está más o menos acá. Entonces ya ha ingresado el diámetro biparietal ya ha ingresado dentro de la pelvis. -1 también ha ingresado, habrá ingresado ya 2 centímetros, ¿no? Y si está en -2 también habrá ingresado, porque acuérdense de que hay 3 centímetros. Pero si la cabeza está en -3, entonces está por fuera, está afuera. Entonces, ¿qué se considera encajado? Cuando la cabeza está de -2 para abajo, según los planos de Lee, está en -2, -1, 0, porque el diámetro biparietal que se considera acá y la distancia que hay entre esto y el vértice son 3 centímetros, ya ha ingresado dentro de la pelvis. Ya. Entonces, el vértice tiene que estar a nivel de 0, -1, -2, para que se considere una cabeza encajada. ¿Han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces les estoy diciendo acá que el diámetro biparietal no lo voy a poner acá, pero no lo voy a tomar acá. Tiene que ser el diámetro máximo biparietal acá. O sea, la secuencia cefálica, que no es 9.5 centímetros. Acuérdense ustedes que en la pelvis, el conjugado obstétrico, que es detrás del pubis y hacia el promontorio, normalmente mide 10.5, ¿no? 10.5. Y ese medio centímetro es para las partes blandas. Pero si yo encuentro el conjugado, digamos, obstétrico, que de repente está midiendo menos de 10.5, por ejemplo, mide 9.5, ya no va a entrar, porque ya prácticamente 9.5 con 9.5 para la parte blanda ya no hay lugar. Ahora, cuando ustedes hagan la evaluación de la pelvis, tienen que ver lo que es el conjugado diagonal
y luego de eso tienen que calcular el conjugado obstétrico. Hay una clase de pelvis que solamente les van a dar, en donde van a medir el conjugado diagonal con la mano, o sea, ustedes introducen su mano dentro de la pelvis y van a llegar al promontorio, y ahí van a palpar el conjugado diagonal, y luego le restan 1.5 para calcular el conjugado obstétrico, ¿no? Eso el doctor ya que va a hacer la clase de pelvis les va a explicar detalladamente con su transparencia, ¿no? Entonces, quedamos acá que cuando una paciente, según las estaciones de Lynch, la cabeza llega de -2 para abajo, se considera encajada. Si la cabeza está en -3, -4, -5, está fuera de pelvis, como en este caso, bueno, acá está fuera de pelvis, ¿no? Pero si la cabeza está en 0, ya ha ingresado ya 2 centímetros, el diámetro biproteal sale acá, ¿no? Acá a esta altura, ya ha ingresado 2 centímetros, porque de acá, del lecho superior a la pierna ciática son 5 centímetros. Ustedes solamente tienen que restar cuánto ha avanzado ya este diámetro biproteal. Si acá mide 3, entonces acá el estrecho superior ya estará por acá ya, ¿no? El estrecho superior de la pelvis estará por acá, porque ya son 5 centímetros. A eso se llama encajado. Entonces, según eso, ustedes tienen que restarle, según la cabeza esté en -3, -4, o -1, -2 o 0, ya tienen que restarle, tienen que escoger allá. Encajada 11, no encajada 12. Ya. Y eso lo estamos haciendo en los alumnos y estamos viendo cómo coincide, ¿no? Pero es importante que tomen bien la altura uterina, sepan medir bien la altura uterina, por eso tienen que ustedes que... Eso les puede salvar, 1 centímetro les puede salvar la vida de un bebé. El otro día, por ejemplo, yo llego al consultorio y viene una señora que la habían derivado de la posta médica. Y le encuentro la altura uterina 40 centímetros, primigesta. Claro, la señora es alta, supongo también es grandote. 40 de altura uterina. Entonces yo le saco la cuenta y la cabeza estaba bien alta. Estaba fuera de pelo y la señora tenía 40 semanas. Y estaba esperando contracciones. Señora, le digo, mira, su bebito ahorita está pesando por lo menos 4 kilos 200, sacando la cuenta de todo. El feto está fuera de pelo y usted tiene 40 semanas. Y hay la probabilidad de que no de parto, ¿no? Entonces ya la tuve que programar para cesárea. Se habrá internado solamente ya el día dije, ¿cuándo es viernes? Ah? Mañana, ¿no? Ah, mañana se interna. Porque yo la vi el día martes, miércoles la vi. Y le dije que venga el viernes con todo su cardiología, su eje clínico para operarla. De repente lo vamos a encontrar mañana con los alumnos. Bueno, entonces ese es el encajamiento, ya. A ver, hagan este ejercicio. Calcular el peso fetal en una gestante que tiene 32 centímetros de altura uterina y el polo cefálico en -3 de altura uterina. ¿Cuánto sale? Según la regla de Johnson. A ver, repito nomás. A ver, jóvenes. Altura uterina 32, cabeza de -3. El primero que lo haga, me avisa. 3100. 3100. Ya. ¿Otro? Sí, doctor, 3100. 3100. Ya. Vamos a ver si es esto. Vamos a ver. Ya. Entonces vamos a ver acá. Aplicamos la regla de Johnson y vemos acá la fórmula. Altura uterina menos K por 155 me da el peso fetal más o menos 200 gramos. Entonces 32 menos 12 por 155 sale 3100. Perfecto. Ya están ustedes viendo que acá aplicamos -12 porque está -3 fuera de pérdida. No está encajada. Perfecto, 3100. Ahora, a veces la paciente dice, pero doctor, yo quiero saber cuánto mide mi bebito. Usted la única manera de saber si el bebé, la talla del bebé tendrían que estirarlo pues, al bebé, ¿no? De estirarlo desde la planta de los pies hasta la cabeza, ¿no? Eso no se puede hacer. Pero más o menos, ustedes le pueden decir a la paciente, ¿no? Que hay una regla de Hayes, por eso no lo usamos mucho, ¿no? Por si acaso, ¿no? Que se usa para averiguar cuánto crece el bebé cada semana, ¿no? Y te da la talla del feto hasta los 10 meses lunares o 9 meses solares, ¿no? Entonces, los primeros 5 meses se multiplica por, digamos,
los primeros 5 meses y 4 semanas, cada uno se calcula siguiendo la ley de Hayes. O sea, la talla se tiene que multiplicar por sí mismo. O sea, por ejemplo, si dice, el primer mes del embarazo, multiplicas por 1, por sí mismo, ¿no? El segundo mes, por sí mismo. O sea, el primer mes medirá 1 centímetro, el segundo mes medirá 4 centímetros, el tercer mes 3 centímetros, por 3 por 3, 9 centímetros, el cuarto mes, 4 por 4, 16 centímetros. Ya, eso es los primeros 5 meses, 5 por 5, quinto mes, 25 centímetros. Estamos hablando de meses lunares, ¿ya? Ahora, a partir del sexto mes ya se multiplica todo por 5, por 5 por 5. 6 por 5, 30 centímetros, 7 por 5, séptimo mes, ¿no? Lunar sería 35, y el décimo mes lunar, los niños generalmente el promedio de nacimiento son alrededor de los 50 centímetros. Esa es la talla promedio que nacen todos los bebés. Puede ser un poquito más, 51, 52, o puede ser menos, 49, 48. Depende de esa. Pero ahí el promedio es 50 centímetros, que es el que nacen los bebés, ¿no? Ya. Esto no usamos mucho, por si acaso. Si la paciente pregunta, pueden ustedes, ¿no? Dar esta regla de Hayes, ¿no? En el caso de que quieran saberlo. Pero no, generalmente no lo usamos. Ya. Ahora viene otra cosa que es la actitud fetal, que tienen que saber qué es la actitud fetal. Cuando el feto está dentro del vientre materno, va a poner una disposición que se llama actitud fetal, en donde tenemos que considerar tres parámetros: la situación del feto, la posición y la presentación. A ver, ustedes seguramente ya esto les han explicado, alguien debe saber. Preguntamos acá, por favor, al alumno, Licem Carazas, por favor, a ver. ¿Me puede decir qué cosa es situación fetal? Lisette. Sí, la situación es cuando el feto está alineado sobre el eje de la madre. Sobre todo, está relacionado con la columna vertebral, que está alineado al eje de la columna vertebral de la madre. En cuanto a la posición, No, primero vamos a ver situación. ya, Yo les voy esa sería la situación. a dar una definición. Situación, acuérdense, escuchen lo que le digo, es la relación que existe entre el eje longitudinal materno y el eje longitudinal del feto. ¿Entiende? O sea, los dos tienen que estar con el eje longitudinal. Hay un eje longitudinal de la mamá y un eje longitudinal del feto. Entonces, la relación que existe entre el eje longitudinal materno y el eje longitudinal fetal se llama situación. Por eso, nosotros podemos decir que la situación puede ser longitudinal cuando los ejes son paralelos. Situación longitudinal cuando los ejes son paralelos. Si los ejes son perpendiculares, o sea, el eje longitudinal de la mamá y el eje longitudinal del feto es perpendicular, perdón, es perpendicular, entonces hablamos de transverso. Y cuando está en 45 grados hablamos de oblicuo. Por eso hablaba de una situación longitudinal, ¿no? Una situación transversa y otra situación oblicua. Entonces, repito, si les dicen, define usted qué situación, es la relación que existe entre el eje longitudinal de la mamá con el eje longitudinal del feto. Y consideramos, si los ejes son paralelos, entonces decimos que el feto está en situación longitudinal. Si los ejes son perpendiculares, decimos que está en transversa, y si está, digamos, en 45 grados, decimos que está en oblicuo. Repita eso, por favor, Lisette. ¿Cómo dije? Que la situación es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la madre. Ya. Cuando los ejes son paralelos, se llama. Cuando los dos ejes coinciden, se llama situación longitudinal. Cuando los ejes son, Perpendiculares es transversa. y cuando son, digamos, en 45 grados, se llama oblicuo. Entonces tú tienes que hablar de situación longitudinal, transversa, oblicuo. Esa es la primera definición. A ver, a otro vamos a preguntarle acá, a otro, ¿cómo es? A ver, Daniel Bautista. Daniel Bautista. ¿Está o no está? Hace rato lo estoy llamando. Daniel Bautista.
No está. Ha puesto su máquina, pero no está presente. Vamos a ver otro. A ver, ¿qué dice Diego Becerra? Diego Becerra. Sí, doctor, buenas noches. Ya, ¿qué cosa es posición, hijo? Estamos hablando de actitud fetal. ¿Qué cosa es posición fetal? Bueno, posición se refiere bueno, tomando de referencia el lado decimal derecho de la madre, viene a ser posición podálica o Perdón, ¿cómo es posición podálica? ¿Qué estás hablando? equivocado, doctor. A ver, No estoy voy a seguro. explicar. Escucha bien y repite, ya, bueno. La posición es la relación que existe entre el dorso, entre el flanco materno, perdón, entre el flanco materno y el dorso fetal. La posición, entonces, es la relación que existe entre el flanco materno y el dorso fetal. Por ejemplo, este feto está en posición derecha, porque el dorso está a la derecha. Si el dorso estaría a la izquierda, sería dorso izquierdo, o sea, posición izquierda. Eso sería en el caso de que el feto esté en situación longitudinal. Pero si el feto está en transverso, el que va a la posición es la cabeza. Si la cabeza está a la derecha, se llama posición derecha, transversa derecha, ¿no? Y si la cabeza está a la izquierda, se llamará transversa izquierda. ¿Entiendes? No tiene nada que ver ahí que sea, digamos, Entonces, estamos hablando de acá de la posición, es la relación que existe entre el flanco materno y el torso del feto, o la cabeza del feto en el caso de que sea transverso. Repite, hijo, porque eso te van a preguntar, y acá cuando rotes por algo la maternidad, te vamos a volver a preguntar acá rato eso. ¿Cómo es? Bueno, entonces tengo entendido que la posición permite básicamente Es reconocer, la relación, tienes que hablar. ¿Qué cosa te estoy diciendo acá? Repite lo que te he dicho. bueno, la relación entre el dorso del feto con el lado derecho o izquierdo de la madre. Con el flanco materno. En ese caso, si el 2 está a la derecha, se llamará posición derecha o posición izquierda. Y si es transverso, tenemos que ver con la cabeza del feto. Esa es posición. ¿Y qué cosa es presentación? Preguntamos acá a otro, a ver, ¿qué dice Eduardo Campuzano? Dijo, ¿qué cosa es presentación? Perdón. ¿Qué es presentación? ¿Está o no está? Aquí estoy, doctor, ¿se me escucha? Sí, dime, ¿qué es presentación? Presentación está en relación a la parte superior, si no me equivoco, el fondo. A la parte superior del fondo, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué es lo que se encuentra? ¿No? Si está podálico o está cefálico. Ya tienen que hablar técnicamente, pues. La presentación es la relación que existe entre el estrecho superior de la pelvis y el polo fetal que se presenta. La relación que existe entre el estrecho superior de la pelvis y el polo fetal. En este caso, la presentación es de cabeza, entonces se llamará presentación cefálica. Si es en nalga, se llamará presentación podálica. Y si el feto está en traveso, se llamará presentación de hombros, de hombros, de hombros. Entonces, tú tienes que decir presentación cefálica, transversa o, perdón, presentación cefálica, podálica o de hombros. La situación será longitudinal, transversa, oblicua, y la posición será derecha-izquierda. Y la presentación será cefálica, podálica o de hombros. No me puedes hablar de situación derecha o presentación transversa, no, tienen que hablar técnicamente, por favor. Ya, repítame lo que he dicho de presentación. ¿Qué cosa es de presentación? Campuzano. Es la relación. Es la relación del estrecho superior de la pelvis y el polo fetal. Exactamente. Entonces, si el polo que se presenta en la cabeza se llama presentación cefálico. Y si el polo es la nalga, podálico, o los pies, podálico. Y si es travesa, la presentación es de hombros. Esto es importante, por favor.
A todos los alumnos que están notando muy les voy a comenzar a preguntar esto y al que no me ha respondido con esto, todo es relación. Ya ustedes ya habrán copiado lo que les he dicho. Bueno, Doctor, mencionó que de hombros es transversa. Sí, hija, porque cuando es transversa, lo que se va a palpar son los hombros. Los hombros son los que están en relación con el tríceps superior. El hombro. Y entonces la denominación sería presentación transversa y es porque está No, es situación transversa, pero es situación transversa, presentación de hombros. La situación es transversa y presentación de hombros. ¿Entiendes? La situación puede ser cefálica, transversa, oblicua. La posición derecha-izquierda. La presentación puede ser cefálica, podálica o de hombros. No puede haber situación o presentación transversa, no. Cada uno tiene su nomenclatura. Por favor, ¿eh? Y al que me diga, el feto está en situación derecha, no puede, ¿qué están hablando? Por favor, ¿eh? Ya, vamos a ver, seguimos acá. Las maniobras del Leopold. Ustedes van a llegar a examinar a los pacientes y van a tener que hacer estas maniobras para ver la actitud del feto. O sea, para ver la actitud fetal, utilizamos las maniobras del Leopold. Las maniobras del Leopold se hace con las dos manos. El paciente tiene que estar echada con el vientre descubierto y nosotros vamos a hacer una palpación. Son 4 maniobras. La primera maniobra se hace en el fondo del útero. Y ahí vamos a encontrar, ¿no? Eso está mal, porque eso es el podálico, me he equivocado. Eso es acá. La primera maniobra no se palpa la cabeza, se palpa el fondo se palpa las nalgas. Las nalgas se palpan irregulares. Olvídense de esto, ¿no? En la primera maniobra de Leopold, lo que vamos a encontrar es un polo blando, irregular, poco móvil, ¿no? Que es las nalgas del feto. ¿Entiende? En el caso de que el feto sea cefálico. Esto lo copié de un podálico, pero está mal. Entonces, la primera maniobra, que es en el fondo uterino, vamos a palpar el polo caudal. Y ese polo es blando, irregular y poco móvil. Se pone irregular porque podemos palpar la cadera del feto, podemos palpar los piecitos, ¿no? Podemos palpar los genitales, ¿no? Es irregular, vamos a palpar la cadera y es blandito. A diferencia de la cabeza, que acá vamos a ver más abajo, es diferente, que es duro, ¿ya? La segunda maniobra es para ver la posición fetal. Si es derecha o es izquierda. Derecha, ven ustedes el dorso fetal, acá, es más liso. En cambio, en el otro lado están las partes fetales, están las extremidades, ¿no? Entonces, la segunda maniobra indica el dorso del feto, que se encuentra a un lado del abdomen, ¿no? Y las partes pequeñas en el otro, ¿no? Entonces tenemos, en este caso, es un feto que está en situación longitudinal, ¿no es cierto? Y el dorso es la derecha, entonces posición derecha. O izquierda, perdón, izquierda, en este caso izquierda, estamos con la izquierda de la paciente. Ya. La tercera maniobra es ya en la parte de abajo para ver el peloteo. Entonces nosotros vamos a palpar en esta posición con la mano, vamos a agarrar la parte que está presentándose en la pelvis, ¿no? Y acá podemos palpar la cabeza fetal, que es dura y móvil, es muy móvil, y generalmente podemos encontrar por encima de la pelvis, por encima del pubis, ¿no? Hay un peloteo. Pero algunas veces ya la podemos encontrar encajada. En ese caso ya no se mueve mucho cuando está encajada, ¿no? Pero es dura, es regular, es bastante, digamos, simétrica, ¿no? Y podemos nosotros hacer lo que se llama el peloteo. A diferencia de cuando ustedes palpan las nalgas, que es totalmente irregular, ¿no? Blandito, ¿no? No es como la cabeza. Esa es la tercera maniobra. Y la cuarta maniobra de Leopold es para ver si hay encajamiento. ¿Cómo hago esto? A nivel de la cabeza fetal, trato de meter mis dos manos y tratar de rodear la cabeza. Si mis manos ya no puedo levantar la cabeza fetal, o sea, no puedo juntar acá, el feto está encajado. Pero si yo, por ejemplo, logro introducir mis manos y la cabeza está por encima de mis manos, entonces la cabeza no está encajada. Ese es para ver si hay encajamiento. Esa es la cuarta maniobra, ¿ya? Ahora, hay otra maniobra que les voy a explicar yo cuando hagamos parto podálico, que es la quinta maniobra espinar,
y la maniobra mencionada de Hillis-Müller, que eso todavía, eso le voy a explicar cuando hagamos podálico para no confundirla, porque ustedes lo que deben saber es las 4 maniobras de Leopold. ¿Entendieron? ¿Alguien tiene alguna duda? Primera maniobra, fondo uterino, ¿no? Segunda maniobra, para ver la posición fetal, los dorsos, ¿no? Tercera maniobra, para ver el polo cefálico, para ver la presentación, qué cosa se presenta en la pelvis, ¿no? Y la cuarta maniobra, para ver si la cabeza está encajada o no. ¿Entendieron o no? Leopold, eso tienen que practicar. Sí, doctor. Mañana los alumnos que están conmigo, mañana vamos a hacer estas maniobras. Por eso les estoy haciendo el día de hoy para mañana hacer la práctica. Ya. Ahora, vamos a hacer otro más. Acá vamos a ver. Me piden ahí explicar cómo es un tacto vaginal. Un tacto vaginal es, digamos, una exploración para ver cómo están los genitales internos, ¿no? Para eso nosotros tenemos que, primeramente, informar a la paciente que le vamos a realizar un tacto vaginal. No le podemos, a veces y dice, ese doctor ha venido y me ha metido la mano. Señora, nadie mete la mano acá, es un examen. Entonces, por eso tienen que explicarle a la paciente, señora, le vamos a hacer un examen ginecológico. Le vamos a hacer un examen ginecológico para detectar cómo están sus genitales internos. Para esto voy a introducir, digamos, los dedos en la vagina y voy a examinar los genitales internos. Entonces, tenemos que usar guantes de látex, ¿no? El guante es para evitar también contaminaciones del examinador y también para que la paciente no se sienta, digamos, mal porque le están introduciendo la mano sin guantes, ¿no? ¿Qué dedos se introducen dentro de la vagina? El dedo índice y medio. ¿De qué mano? De la mano derecha. Ahora, si tú eres zurdo, puedes usar otra mano. ¿Por qué se llama bimanual? Porque el examen no es solamente con una mano. No, con la otra mano, introduce la mano derecha y con la otra mano no estás fumando, pues, ¿no? Tienes que introducir las dos manos. ¿Por qué? Perdón, examinar con las dos manos. Con una mano introduces en la vagina y con la otra mano palpas. En la parte superior tratas de agarrar el útero, ¿no? O si hay una masa anexial, los ovarios, ¿no? Entonces es una palpación bimanual. Esta mano va en la región suprapúbica y esta en la región vaginal. ¿Entiende? Ahora, ¿cómo se hace un tacto vaginal? Primeramente, agarran ustedes y separan los labios. Generalmente con el dedo meñique y el dedo pulgar. Porque el dedo índice medio no lo contamina. Entonces, separan ustedes los labios con el dedo meñique y el dedo pulgar, los labios se separan y luego van introduciendo, así como les menciono acá, el dedo medio, el dedo índice y luego el dedo medio. Y luego separan el dedo pulgar. Acá están introduciendo ya los dos dedos, ¿no? Índice y medio. Y luego el dedo pulgar lo levantan, ¿no? Y luego la otra mano va por encima. De esa manera van a palpar, así como está. Entonces yo puedo palpar el útero, puedo palpar si la vejiga está llena, ¿no? Pero antes de hacer el tacto vaginal, a la paciente le tengo que mandar a orinar. Porque pueden decir, señora, usted tiene un tumor. Estoy palpando un tumor y es la vejiga. Como una vez vino una paciente había tenido retención vesical y los residentes ya querían operarla porque pensaba que era un quiste. Entonces cuando se mandó a la paciente a orinar, el quiste se desapareció porque era vejiga. Toda paciente que va a ser examinada tiene que ser con la vejiga vacía, ¿entienden? Y la aprobación tiene que ser bimanual. Por eso cuando a unos alumnos examinan y la otra mano en el bolsillo, digo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes palpar el útero con una sola mano? Tienes que agarrar con las dos manos el útero, ¿no? Acá. Ahora, ese útero puede estar no gestando, puede estar gestando, ¿no? Ya he dicho, si está comenzando el embarazo recién, se puede palpar el útero ya más grande, ¿no? Ahora, para hacer este examen ginecológico, ustedes tienen que poner a la paciente en posición de litotomía, en una camilla ginecológica, ¿no? Esas diapositivas son parte de algo que estaba en la clase, pero ya lo han quitado ya. Hay condiciones, por ejemplo, para hacer el tacto vaginal. Primeramente, informar a la paciente. Segundo lugar, la paciente cuando se es examinada debe estar en presencia de otra persona, ¿entiendes? O sea, tiene que haber otra persona que esté acompañando al médico
en el examen ginecológico. Y sobre todo si es hombre, peor todavía. ¿Por qué? Porque hay pacientes, por ejemplo, psiquiátricas que pueden pensar que de repente el médico está haciendo otra cosa, ¿no? Entonces siempre debe haber presencia de una enfermera o de una técnica de enfermería. Y en el caso de los alumnos, examina el profesor y el alumno, siempre y cuando la paciente haya firmado un consentimiento informado que desea que sea examinada por el alumno, y solamente un alumno. No pueden examinar un montón de alumnos. Imagínense que la paciente está con amenaza de parto pretérmino, y le examinan y la señora comienza a dilatar, y dicen, ellos tienen la culpa porque ellos me han hecho dilatar y me he visto, se ha adelantado. Entonces, hay que tratar de ver a la paciente, ¿no? Y solicitarle permiso. Señora, usted accede a que se le haga el examen ginecológico. Entonces dice, sí, doctor, no hay problema. Ya, entonces se le examina, ¿no? Pero si la paciente dice, no, solamente el doctor nomás que me examine, no quiero que me toque nadie, le decían los practicantes. Entonces en esa cosa hay que respetar, porque ahora, antiguamente el examen no había problema, ¿no? Ahora hay muchas quejas. La paciente se queja, de todo se queja. Entonces, ese también es importante tener las manos calientes. Bueno, si estamos en un invierno con las manos frías, ¿no? Usar guantes, y el guante tiene que estar lubricado. Tenemos que usar un gel para que resbale, porque a veces cuando se introduce los dedos a la vagina y la señora tiene sequedad, por ejemplo, las pacientes menopáusicas, puede raspar, ¿no? El guante, ¿no? Aparte de eso, debe hacerse con suavidad. Yo me acuerdo, yo trabajaba en mi consultorio, ¿no? Y al costado mío, ahí también una doctora puso su consultorio. Entonces, cuando venían las pacientes, dice, ya, yo quiero con la doctora, yo quiero mujer, que me examine la mujer. Decían, ya. Entonces, la enfermera le llevaba a la paciente a la doctora. Bueno. ¿Y qué pasó? La doctora era bien tosca, examinaba, pero las hacía doler, no les explicaba bien. Era una paciente una doctora que no les daba confianza, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que en la segunda consulta se venían conmigo, porque veían que la atención tiene que ser diferente, pero tienes que explicar bien a la paciente qué estás haciendo, y después el examen que has encontrado, ¿no? Y luego eso, corroborarlo el examen ginecológico con una ecografía, ¿no? Entonces es importante tener una buena relación con la paciente, ¿no? Y explicarle qué es lo que tiene. La paciente está nerviosa, hay pacientes bueno, que primera vez van a tener un tracto vaginal, ¿no? Importante preguntarle antes del tracto vaginal si la señora ha tenido relaciones sexuales. Si la paciente no ha tenido relaciones sexuales, no se debe hacer tracto vaginal. Entonces, ¿qué tacto se hace? Tacto rectal, siempre y cuando pidiendo consentimiento. Ahora, si es una menor de edad, tienen que estar con su mamá, pues. Yo me acuerdo una vez, en emergencia estábamos y llegó una morena, una señora morena, ¿no? De la Victoria con su hijita. Su hijita tendría, pues, 13 años. La niña entró con bastante dolor y ella de arranque dijo, por acaso mi hija es virgen, no le van a estar metiendo la mano. Según eso es lo que dijo ella. Entonces los residentes se agarran y le palpan encima del pubis, le palpan una tumoración. Y le mandaron a orinar a la niña y orinó, pero la tumoración seguía. Entonces le hicieron una ecografía y me dicen, doctor, esa niña tiene un quiste de ovario, está lleno, vemos una tumoración ahí. Y le digo, ¿la han examinado? No, la señora no quiere que le toquen. Entonces yo le digo, señora, no le vamos a hacer tracto vaginal, lo único que vamos a hacer es examinarle los genitales externos nada más, delante suyo. Entonces, ¿qué hice yo? Agarré, jalé los genitales externos, ¿no? Como hacen en medicina legal, para ver si ha habido violación, esa cosa. Y a la hora de jalar los labios menores, veo que el himen está imperforado, o sea, no había abertura ni menial. ¿Qué ha pasado con esta niña? Esta niña había comenzado a menstruar y la sangre se retuvo a nivel de la vagina y del útero. Entonces es un hematocolpo. Entonces era una menstruación que estaba retenida, ¿no? Una criptomenorrea. Entonces, ¿cuál es el tratamiento?
se le explicó a la señora, la sangre está retenida, la menstruación está retenida, está formando una tumoración en la vagina, ¿no? Y en el útero. Y hay que hacer una vía de salida para esa menstruación. Entonces hicimos una pequeña incisión en el himen, chiquita nomás, a través de la cual salió toda la sangre, ¿no? Y se la aspiró también ahí. Y la niña se sintió mucho mejor porque toda esa tumoración que les hacía doler desapareció. Entonces es importante examinar los genitales externos también. Claro, no se le hizo tacto, pero ya se vio en los genitales. Era un himen imperforado. Pueden ustedes ver en la literatura, himen imperforado, ¿cómo es? ¿No? Entonces es importante. Entonces el tacto vaginal se hace a la paciente ya que han tenido relaciones sexuales. Es importante pedir el consentimiento. Hay pacientes, por ejemplo, que no desea que le hagan tacto. Entonces se pone en la historia, la paciente no desea que se realice tacto, examen ginecológico. Firme, señora, acá. La paciente firma, porque puede ser que la señora, por ejemplo, después de eso aparezca con alguna complicación, de repente tiene un embarazo ectópico, alguna cosa, se le rompe el ectópico, o un quiste se le tuerce, y en la historia figura, la paciente no se ha dejado examinar. Entonces pasa ecografía nomás. Muy bien, entonces, ¿qué debemos encontrar en el tacto vaginal? En la vagina debe ser homogénea y no dolorosa, ¿no? Se deben buscar nódulos, ¿no? Y valorar el fondo de saco vaginal anterior, posterior, lateral. Y el cuello, ¿cómo debe ser el cuello? Hay que ver la consistencia del cuello. El cuello puede ser blando, duro, ¿no? Hay que ver la longitud del cuello, la forma del cuello, si es una variante nulípara, la posición del cuello, si es anterior o posterior, ¿no? Y ver cómo es el orificio cervical externo. Ustedes en medicina legal van a ver que viendo el orificio cervical externo pueden diferenciar de una multípara de una nulípara. Una nulípara, por ejemplo, que tiene el cuello puntiforme, ¿no? Igual que una cesárea también el cuello no se ha abierto. Una multípara tiene el orificio transversal, ¿no? Y a la hora de mover el cuello, o sea, puedo mover a la derecha e izquierda, entonces si la paciente tiene dolor, por ejemplo, si yo lo muevo a la derecha, ¡ay! Comienza a sentir dolor, entonces, o la izquierda, entonces tenemos que identificar problemas inflamatorios pélvicos, una enfermedad inflamatoria pélvica aguda, por ejemplo. Eso es para ver los parámetros, cómo están, si están inflamados o no. Y luego vamos a ver el útero también, cómo está el útero, la posición del útero. El útero normalmente está en posición de anteverso flexión, ¿no? Pero hay úteros que están retroverso. Por ejemplo, acá por ejemplo, estamos viendo un útero que está en anteverso flexión. Este útero está en anteverso flexión, pero hay úteros que están para atrás, retroverso flexión, ¿no? Aparte de ver la posición del útero, tenemos que ver el tamaño del útero. Y según el tamaño podemos ver si es un útero normal de 7 centímetros, depende del útero grande, puede ser un útero miamatoso o puede ser un útero gestante, ¿no? Hay que ver la movilidad del útero. El útero tiene que ser móvil, ¿no? Y si tiene deformaciones, por ejemplo, de repente tiene miomas, o tiene de repente algún tipo de deformación, puede ser, por ejemplo, hay úteros dobles, hay úteros, por ejemplo, tabicados, ¿no? Y luego ver los ovarios. Las trompas normalmente no se deben palpar. Y la paciente dice, doctor, ¿usted puede palpar mi trompa? Si la trompa está sana, no se puede palpar. El ovario sí se puede palpar, y sobre todo si tiene tumores, ¿no? Hay algunos ovarios que son demasiado pequeños que no se puede palpar, pero si los ovarios son grandes, o un ovario poliquístico, o microquístico, poliquístico, puede palparse, ¿no? Entonces hay que ver si ese ovario tiene un tumor, por ejemplo, puede ser un cistoadenoma, ¿no? Y si está adolorido, por ejemplo, puede ser que el ovario esté muy adolorido, de repente tiene un quiste que se ha torcido, a pedículo torcido. Entonces ese quiste a pedículo torcido se está necrosando, hay que operar de inmediato porque la mujer va a comenzar a sentir más dolor. Entonces eso debemos de examinar en un examen, en un tacto vaginal. Ahora, en una gestante, este es el útero en anteverso flexión, ¿no? Y este es un útero en retroverso flexión. Entonces, es importante palpar el cuello uterino y el fondo uterino, ¿no? Mediante una palpación bimanual. Entonces, mediante la palpación bimanual podemos reconocer la posición, el tamaño, consistencia y grado de movilidad del útero. ¿Ven ustedes acá? Bueno. También me piden hablar sobre el índice de bicho.
O sea, el índice de bicho es una tabla que nosotros manejamos en obstetricia, ¿no? Para ver si la paciente tiene, por ejemplo, ya está iniciando su trabajo de parto o no. Normalmente un cuello uterino antes del parto es un cuello posterior, largo, cerrado. Un cuello, entonces, la parte posterior, cerrado, largo, que más o menos mide unos 2.5 a 3 centímetros. Y los orificios están cerrados. Es un cuello que no está en trabajo de parto. Pero si el cuello está digamos, ya está abriéndose, está dilatando, ¿no? Antes de la inducción de trabajo de parto, entonces vamos a ver que el útero está reblandeciéndose, se está cortando, ¿no? Entonces ese es un índice de bicho que sirve para qué. En el caso de que el cuello ya esté maduro, ablandándose, está, digamos, se puede hacer lo que se llama la inducción del trabajo de parto. O sea, se puede usar oxitocina para que la paciente comience a tener contracciones y comience a dilatar para comenzar el parto. Pero si el cuello está posterior, largo y cerrado, por más que le pongan oxitocina 10 ampollas, no va a dilatar. Pero si el cuello ya está blando, está más duro, como nosotros llamamos, acortado, entonces ya es un cuello con un buen índice de bicho que sirve para dilatarlo mediante el uso de la oxitocina exógena. Y este es el índice de bicho, ¿no? Primeramente, vamos a calificar la altura de penetración. ¿En qué plano está? Si ponemos el plano de Lee, -3, -2, -1, 0 o +1, entonces le aplicamos el puntaje 0, 1, 2, 3, ¿no? Cuanto más alta está la cabeza, 0. Cuando ya está encajada, le ponemos -1, 0, ¿no? Y según los planos de Hodge, decimos primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano. Estos son los planos de Hodge, estos son los planos de Lee. Son equivalentes. Ahora, hay que ver el borramiento, o sea, la incorporación del cuello, ¿no? Que si es un cuello que está incorporado 0, ¿no? Nada, o 30% le ponemos 0. Si es un cuello ya que está bien borrado, le ponemos 3, pues. Más del 80% le ponemos 3, ¿no? La consistencia, si el cuello está duro, ¿no? 0. Si el cuello ya está ablandado, le ponemos 2. Si el cuello no está dilatado, le ponemos 0. Pero si hay dilatación, por ejemplo, 1 a 2 le ponemos 1, si es 3 o 4 le ponemos 2, o si es más de 5 le ponemos 3, ¿no? Ahora, la posición posterior, si es un cuello posterior, cerrado, duro, es 0. Y no está borrado, y la cabeza alta es de 0. Pero si es un cuello ya que está anterior, se ha puesto en posición anterior, y está blando, y está incorporado, y está dilatado, ya puntaje 2. Este es el famoso índice de bicho que ustedes lo van a encontrar en la sala de parto. Esto sirve, ¿para qué sirve el índice de bicho? Porque para ver si la paciente ya está, digamos, el cuello está maduro para que podamos inducirla ya. Porque a veces la paciente dice, doctor, ya para que me estoy pasando el tiempo de embarazo y no quiero dar cesárea, y si están todas las condiciones del bebé bien, entonces se comienza a inducir con oxitocina, pero previamente hay que hacer este índice de bicho que me piden en la práctica, me piden esto, enseñarles, ¿no? Ya, jóvenes, eso sería todo lo corresponde a la práctica del día, y eso que estamos viendo ahorita, lo vamos a practicar ya en el hospital, ya, ¿no es cierto? En el hospital. Vamos a tratar de hacer los tactos vaginales. Por eso lleven sus guantes. A veces en el hospital no hay guantes, lleven sus guantes. Para que de esa manera puedan hacer tacto vaginal con el guante a su medida, ¿no? Las chicas hay guantes 6, 7, 7,5, ¿no? Entonces depende de la mano del examinador. Si yo le doy, por ejemplo, un guante grande a una alumna que tiene una mano chiquita, le va a sobrar el guante, ¿no? Entonces no va a poder hacer un buen tacto. Y por eso cómprese guantes quirúrgicos del tamaño de su mano. ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor, sobre el tema que hemos hecho el día de hoy? ¿Les ha quedado claro o de repente no han entendido nada? Díganme nomás, con confianza. Doctor, tengo una pregunta. Habían Dime. mencionado acerca del embarazo a término que es entre 38 y 42 semanas, ¿cierto? Y el O sea, más de prolongado 32 semanas. 22. Más de 42 semanas. Pero el tardío, doctor.
¿Cuál sería su definición? El tardío es cuando ya está, es un embarazo tardío cuando está en 41 semanas, es un embarazo tardío, ¿no? Está ya entrando ya a las 41 semanas, ¿no? En vías de prolongación. O sea, sería 42, 41 por ahí. Porque hoy día vimos un caso donde usted mencionó que la paciente no era prolongado, sino tardío. Claro, 41 semanas, pues. No es prolongado. 42 semanas sí es prolongado. Pero 41 semanas es un embarazo tardío, ¿no es cierto? Ya que no se dan trabajo de parto, por eso lo operaron a la señora, porque estaba entrando en vías de prolongación y la cabeza estaba alta, ¿no? Es un embarazo, digamos, en vías de prolongación, no se ha prolongado todavía, un embarazo tardío, ¿no? Así es. ¿Alguna pregunta más quieren hacer, jóvenes? Están haciendo, están evaluando pacientes con los latidos cardíacos fetales. Se tienen que evaluar, a ver, perdón, acá, para escuchar latidos cardíacos fetales, en el caso del, vamos a ver la manera del Leopold, acá. Cuando el bebé está en esta posición, más o menos ustedes, el ombligo está acá, entonces trazan una línea del ombligo a la espina ilíaca anterior y en el dorso, donde ustedes se encuentran en el dorso, ahí están los latidos acá. Entonces pueden escuchar los latidos cardíacos con el estetoscopio de Pinar o con el Doppler, ¿no? que hay en los hospitales, ¿no? Pero cuando ustedes vayan a su serum, por favor, en su serum, ustedes no van a tener el pende Doppler, van a tener que usar ustedes el estetoscopio Pinar, ¿no? La campana. Acostúmbrense a usar también eso. En las postas médicas a veces no tienen Doppler, aunque el MINSA ya debe haber proporcionado ya Doppler a todas las instituciones, pero aún están mal logrados, ¿no? Entonces es importante escuchar el latido cardíaco fetal. En el caso cefálico estará por debajo del ombligo y si es podálico estará por encima del ombligo. Pero hay que ver el dorso, en el dorso fetal. Por eso está la maniobra de Leopold. Si ustedes ven que está el dorso a la izquierda y está encefálico, entonces trazan una línea de la espina ilíaca anterior a la espina ilíaca anterior al ombligo y en la parte media está ahí pueden escuchar los latidos cardíacos fetales. Los latidos cardíacos fetales normalmente están entre 120 y 160, normalmente 140, ¿no? Por ejemplo, en el hospital tenemos una paciente ahorita que está internada, el bebito tiene un bloqueo de rama, ¿no? Y tiene latidos bien bajos, tiene 108, 104, pero es problema ya que tiene una malformación cardíaca de conducción. Entonces, ese bebé también está creciendo poco, ¿no? Entonces tiene que ver a la cardióloga para que le dé un tratamiento, ¿no? Hay bebés también, por ejemplo, pueden tener una arritmia cardíaca o una taquicardia, ¿no? De repente. Cuando la mujer tiene fiebre, por ejemplo, los latidos cardíacos también aumentan. Puede inclusive dar fiebres tan altas que el bebé puede morir, ¿no? por problemas cardíacos. Entonces, eso tiene que saber. Entonces, eso es lo que... ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bueno, si no hay más preguntas, ¿me está escuchando, no? Sí, doctor, sí se le escucha. Cierto. Ya, la próxima práctica que nos toca el día martes, a nosotros en la maternidad, van a tener que ir a la maternidad porque toca parto, ¿entiendes? O sea, el segundo periodo de parto que es el expulsivo, y nosotros en la maternidad tenemos maquetas. Entonces el doctor Gamboa les va a explicar en la maqueta, no habitualmente, sino en la maqueta les va a explicar las fases del trabajo de parto, cuáles son los periodos y cuáles son las modificaciones que sufre el feto, las rotaciones que sufre el feto durante el parto. Entonces, el día martes tiene que irse todos a la maternidad a las 8:30. ¿A qué hora le citó Dina? ¿A qué hora les ha dicho que vaya? ¿Aló? Creo que le dijo que vayan temprano, ¿no? En todo caso, la delegada que le pregunte al doctor Gamboa a qué hora van a ir, pues, ¿no? Porque van a hacer la práctica frente a la maternidad, en el INO, a lo que era el Instituto Nacional Oftalmológico Antiguo. Ahí hay un taller de maquetas, ¿no? Con las maquetas que no son de la universidad. Es una maqueta del hospital que ha sido donación de algunas universidades, ¿no? Y ya prácticamente en el hospital también, en la universidad también ya hay maquetas, pero todavía eso no se están usando, ¿no? Pero con las maquetas del hospital sí pueden hacer. Y luego de eso, jóvenes,
Una vez que ustedes ya hayan hecho la maqueta, pueden ir a sala de partos y ver partos, cómo se está haciendo la atención del parto, ¿no? Para que vean ustedes y de repente por ahí pueden depende, meter la mano, a hacer algún procedimiento. Entonces, quedamos acá y les agradezco por haberse presentado el día de hoy y bueno, la próxima práctica ya lo programamos con más tiempo. Hasta luego, jóvenes, ¿eh?